Dios para el gobierno. Está bien hacerlo. De hecho, pensaba como, bueno, ¿y qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo como creyente veo que a un familiar, a mi hermana, a un primo, un policía le dispara así como aleatoriamente, como pasó durante el 9 y el 10 de septiembre? Pues, ¿cuál sería mi reacción? O sea, yo voy, quemo un CAE, yo también hago protesta, vandalismo, bueno, lo que sea. Y decía como, bueno, evidentemente como creyentes, sea como sea cualquier situación, la violencia nunca está justificada porque Dios nos llama a buscar la paz, ¿no? Pero sí es entendible el dolor y la pena que pueden sufrir las personas, y entendible también porque muchos tomaron esas actitudes, porque básicamente en el país no hay justicia, y cuando la tratan de ver, tratan de como destrozar esa justicia. Entonces yo digo como es entendible lo que está pasando, pero más allá de eso también me ponía a pensar como también tenemos que ser proactivos y reactivos cuando sea necesario. ¿Y por qué lo digo? Porque además de simplemente denunciar este tipo de actos pues de corrupción, de injusticia que están presentando en el país, debemos procurar también construir dentro de estas instituciones nuevas formas de ver el mundo y nuevas formas también de vivir el evangelio allí. Porque precisamente la crisis que vivimos ahorita es porque nuestros valores como creyentes infortunadamente no han estado permeando estas instituciones, sino todo lo contrario, como que una gran parte del cuerpo como de creyentes antes también se ha venido polarizando en los dos bandos que pues son más comunes de ver aquí, izquierda o derecha. Y es infortunado ver esto porque Dios no nos llama a que nosotros tengamos bandos, no nos llama a que nosotros nos alineemos como a las cosmovisiones que han surgido en el mundo, sino que también renovemos nuestra mente y entendamos el mundo a partir de la visión de Dios. Y es muy triste también ver que en general, y es lo más común que se vea, que los cristianos se alineen con partidos que pues con ínfulas de ser lo más moral, de ir en contra de ciertas cosas como el matrimonio de personas del mismo sexo, contra el aborto, contra este tipo de cosas, se alineen con esos partidos pese a que están haciendo otras cosas que evidentemente son pecado y están mal delante de los ojos de Dios. Entonces uno se pregunta, pues no, o sea, como creyentes, que ellos hagan esto no está bien, y pareciera que son los que están teniendo más influencia en esta esfera política, y estando allí tampoco la logran, no lo hacen bien. Entonces, pues mi invitación sí para esta mañana es que pudiéramos considerar y reflexionar pues internamente y desde nuestros contextos, qué podemos hacer proactivamente para generar un cambio dentro de las instituciones en las que estamos. Y yo sé que en cualquier lugar y en cualquier esfera y cualquier contexto en el que nosotros nos encontremos, vamos a encontrar siempre sí cosas que están mal, que indudablemente no responden a los principios de Dios, que son contrarios a los valores de Dios y el reino de los cielos. Preguntémonos qué podemos hacer para cambiar estos lugares, para que cuando se presenten situaciones como las que han venido pasando, de los abusos policiales, del reciente asesinato también de Juliana por manos de un militar, y cosas de este estilo, podamos decir como, bueno, yo venía trabajando en este lugar y venía tratando de hacer cambios positivos y no solamente reaccionar frente a ese tipo de hechos. ¿Qué podemos hacer para generar una transformación real en estos lugares? ¿Cómo podemos manifestar el amor de Dios y los principios del reino de los cielos en estos lugares, para que casos como los que se han vivido actualmente no se vuelvan a repetir, se disminuyan y podamos ver también un cambio real pues en nuestro país y en los diferentes contextos en los que nos encontremos? Entonces, pues, no siendo más, los dejo con John y Estela nuevamente, y pues gracias por darme la bienvenida. Gracias, Pipe. Bueno, muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Quisiera invitarlos a leer una breve lectura bíblica que está en Isaías 1, de los versículos 10 al 20, pero nos vamos a leer todos. Dice la palabra del Señor. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Luego dice el 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid
al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Bueno, mis amados amigos, hermanos, el Señor pues nos convoca en esta mañana para que nosotros nos apartemos del mal, ¿no? Y haya un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Un arrepentimiento no solamente es pedir perdón, sino que también implica un cambio de conducta, ¿sí? No volver a hacer lo malo, y también implica, según este texto, una restitución, ¿sí? Si nosotros hemos hecho daño a alguien, hemos pecado contra alguien, hemos sido injustos, es necesario en el arrepentimiento una restitución, ¿sí? Una restauración, poder resarcir a esa persona en un acto de perdón o de pronto con bienes, dependiendo del daño que nosotros hubiésemos hecho, dice el Señor. Entonces, Él nos perdonará nuestros pecados, ¿sí? No importa, nosotros a veces cometemos muchísimos errores, nos apartamos de Dios, nos hacemos daño a nosotros mismos con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, o a veces hacemos daño a otras personas, a nuestra familia, a la sociedad, ¿cierto? Y a veces somos injustos, pero dice Dios que no es necesario tanto sacrificio, ni tanto holocausto, ¿no? Ofrendas en adoración, sino que lo que Dios nos pide en esta mañana es que nosotros vengamos hacia Él con un verdadero actitud de arrepentimiento, de corazón, que digamos, Señor, mira, yo necesito arrepentirme, yo necesito dejar de hacer esto que me está haciendo daño, que está haciendo daño a mi vida, a mi familia. Ayúdame a cambiar. Y dice el Señor que Él perdonará nuestros pecados. Y dice que si fueren como la grana, Él dice como la nieve serán emblanquecidos. Entonces el Señor es poderoso, el amor de Dios es tan poderoso que Él en esta mañana está ahí en su casa, está aquí con nosotros, dispuesto a perdonarnos, dispuestos a que empecemos de nuevo hoy, empezar de nuevo una historia, pero de la mano de nuestro amado Padre y Madre, nuestro Señor. Esa es la invitación. Así es que quisiera que en esta mañana y donde se encuentre, vamos a orar un momento, vamos a dedicarle al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón arrepentido, Señor, verdaderamente, Señor. Queremos arrepentirnos delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos pecado, Señor. Perdónanos si hemos hecho lo malo, Señor, delante de ti. Perdónanos si hemos sido injustos, Señor. Si hemos lastimado con nuestras palabras, con nuestras actitudes, Señor, a otros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si en nuestro corazón ha habido envidia, Señor. Si en nuestro corazón ha habido avaricia, Señor, engaño. Padre, perdónanos en esta mañana, Señor. Hoy te pedimos, Señor, perdona nuestras vidas, perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos sido desobedientes, Señor, a tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos lastimado a nuestros hijos, Señor, si hemos sido, Dios, personas, Señor, que no han demostrado tu amor. Perdónanos si no hemos dado ese testimonio, Señor, que debemos dar, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Dios. Y que venga, Señor, esa paz tuya, Señor, a nuestro corazón, Señor. Y que venga tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestras vidas, Dios, para que nos dé esa fuerza, Señor, para no seguir haciendo lo malo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda, Señor, ayúdanos en medio de nuestra debilidad, Señor. Señor, para que no pequemos más, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres, Señor, que te amemos, Señor, no solo en un culto, Señor, no solamente, Señor, de palabras, Dios,
sino que lo hagamos con nuestros actos, Señor, cotidianos, en nuestra vida diaria, Señor, podamos adorarte a ti, Señor, y podamos hablar de ese Dios que es amor, que es perdón, que es misericordia, que es justicia, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, y nos disponemos a adorarte, Señor, a bendecirte, Señor, y a estar dispuestos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, disponemos nuestros oídos, nuestra mente, Señor, para escucharte en esta mañana, Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Padre. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy buenos días a todos y a todas. Disponemos nuestro corazón en esta mañana para cantar, para adorar a Dios. Y en este tiempo estarán José y Sara compartiéndonos unos cánticos. Adelante. Gracias. Bueno, estamos hoy en nuestro nuevo local, entonces para que ustedes puedan conocer, pero ojalá que un día que vengan también para comer y sí, compartimos tiempo juntos. Pues vamos a empezar con Ven Camina. Ven camina, la vía es larga. 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 La vía, la vía, la vía es larga. La vía, la vía, la vía es larga. La vía, la vía, la vía es larga. Ven camina, la vía es larga. Compartimos la carga y cantemos juntos. 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 Cantemos, cantemos, cantemos juntos. Cantemos, cantemos, cantemos juntos. Cantemos, cantemos, cantemos juntos. Compartimos la carga y cantemos juntos. Ven con gozo y danos vida. 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 Danos, danos, danos vida. Danos, danos, danos vida. Danos, danos, danos vida. Ven con gozo y danos vida. Danos paz con el camino termine. Danos paz cuando el camino termine. Danos paz cuando el camino termine. Danos paz cuando el camino termine. Camino, camino, camino termine. Camino, camino, camino termine. Camino, camino, camino termine. Danos paz cuando el camino termine. Listo. Pues en este momento para José y yo un versículo que nos ha como ayudado viene de 2 Timoteo y es capítulo 1, versículo 7.
dice que pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y pues yo creo que en ese momento, sí, es como recordar que Dios está con nosotros en el camino. Y pues menos mal, ¿no? Porque el camino es largo y creo que ahorita como individuos, como familia, como país y como el mundo estamos enfrentando cosas pues feas y pesadas, pero sabemos que Dios está con nosotros en medio de eso y Él está caminando con nosotros en cada momento. Y así Él nos da su espíritu de poder, ¿no? Y de amor. Entonces, pues yo voy a orar. Padre y Madre, gracias por este momento de estar acá con un día como brillante con sol, un nuevo amanecer. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por tu amor que nunca termina, que es tan profunda que ni siquiera podemos imaginar. Gracias por caminar con nosotros en cada momento, por estar con nosotros pues en los momentos difíciles, en los momentos de luto, de lucha, y también estar con nosotros cuando estamos alegres, porque tú nos das alegría y tú nos das júbilo. Bueno, y ahora vamos a cantar Dios está aquí. Dios está aquí, cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo me puedes oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo me puedes oír. Su espíritu está aquí. Se siente la presencia entre nosotros. Ella es quien nos alienta y nos santifica hoy. Se siente su espíritu de amor. Se siente su espíritu de amor. Se siente su espíritu de amor. Listo. Muy bien, muchas gracias. Damos gracias al Señor en esta mañana por su presencia, por su poder en medio nuestro. Y nos disponemos para seguir recibiendo de Él, de su santísima
presencia. Dios es Dios de vida y Dios alienta y atiende a todo aquel que con un corazón sencillo, humilde, se acerca delante de su presencia para recibir de su espíritu. Así que continuemos en esta mañana con una actitud de alegría, con una actitud de recibir de Dios, y preparémonos también para recibir la palabra en esta mañana. Queremos antes dar la bienvenida a todas las personas que se han venido conectando y también digamos, no solamente a quienes aparecen aquí en red, sino a aquellos que también están ahí en familia, están conectados. Hay conexiones de seguro 5, 3, 2 personas. A todos y todas en esta mañana la más cordial bienvenida. Hemos estado desde el principio de esta reunión reflexionando desde esta situación y el contexto que está viviendo el país. No somos ajenos y en nuestras plegarias y en nuestras oraciones llevamos en el corazón lo que nos decía también Felipe al principio. También oramos la palabra, allí la fuerza del profeta Isaías, que también demuestra una espiritualidad integral, que somos consistentes, tenemos que ser consecuentes entre lo que predicamos, lo que anunciamos y también la proyección a la sociedad. Necesitamos instalar un lenguaje profético, un discernimiento profético. Con ese corazón también hemos cantado, hemos orado y pues hoy les tenemos también una sorpresa para este tiempo de recibir la palabra y este tiempo de predicación. Con nosotros en esta mañana se encuentra Gloria Ulloa. Gloria es una amiga de algún tiempo atrás. Y bueno, me voy a permitir por aquí leer unas notas también que tengo acerca de ella. Gloria es pastora de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, es secretaria ejecutiva del Presbiterio de la Costa, presidenta del Consejo Mundial de Iglesias para América Latina y el Caribe, es miembro del Comité Ejecutivo del Diálogo Intereclesial por la Paz, DIPAZ. Dicho sea de paso, hay algunas personas aquí de la iglesia que están viendo la Escuela de Acción No Violenta, así que estamos ahí en sintonía con los procesos de DIPAZ. Gloria también es presidenta de la Sala General de la Corporación Universitaria Reformada, CUR, en Barranquilla. También tenemos a alguien que se conecta aquí desde Barranquilla. Gloria es capellana y coordinadora académica del Colegio Americano de Barranquilla, directora del Departamento para la Mujer de la Alcaldía de Barranquilla y es teóloga del Seminario Bíblico de Medellín y educadora de la Pontificia Universidad Javeriana. Así que bueno, digamos, además de estas calidades académicas en su hoja de vida, es una sierva de Dios, es una persona muy especial, así que estamos muy contentos y contentas y complacidos y complacidas, Gloria, de tenerte con nosotros. Bienvenida y gracias por compartir con nosotros. Bienvenida, pastora. Un privilegio tenerla entre nosotros. Muchísimas gracias, Estela, John, muy amables. Qué bueno tener este tiempo, esta oportunidad para compartir con ustedes. Había querido hacerlo ya en una ocasión anterior y no fue posible, así que le doy muchas gracias a Dios por darme este privilegio, esta oportunidad de compartir con ustedes hoy la palabra. Me encantaron las reflexiones que me han antecedido. Nuestro papel en el mundo como personas y como comunidades de fe es indispensable.
es muy importante que asumamos el rol profético y la voz profética que tenemos como iglesias. Bueno, miren, el pastor John me pidió que enfocara la reflexión hacia la familia, así que espero que podamos hacerlo a partir del texto litúrgico que tenemos hoy en el mundo católico, romano y en el mundo reformado. Es el texto en San Mateo capítulo 20, del versículo 28 en adelante, donde Jesús dice en boca del evangelista Mateo, ¿cómo les parece a ustedes? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue a trabajar en la viña. Acercándose entonces al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y el hijo respondiéndole le dijo, sí, señor, claro, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Entonces le contestaron a Jesús. El primero, obviamente. Entonces Jesús dijo, de cierto les digo a ustedes que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, que era un camino de justicia, y ustedes no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron para creer en el evangelio que Juan les proclamó. A partir de este texto, entonces, quisiera destacar algo muy importante en el evangelio de San Mateo. Mateo, a través de su evangelio, quiere presentarnos lo importante que es la vida en comunidad. Lo importante de nuevas relaciones, de nuevas conexiones emocionales, espirituales, relaciones humanas, relaciones sociales, económicas, nuevas relaciones en la sociedad en general para realmente ser seguidoras y seguidores de Jesús. Jesús es presentado en el Evangelio de Mateo como aquel que no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan llegar al arrepentimiento, a la metanoia, a la conversión, al cambio de vida. El cambio de vida tanto de persona como de sociedad. Cambio de vida que en este caso, en el texto que hemos leído de Mateo capítulo 20, Mateo quiere ponerlo como ejemplo de si los que están en la última escala de valores de la sociedad, como las prostitutas, los publicanos, pueden tener ese cambio de vida, esa metanoia, entonces eso debe ser una voz profética para que muchas otras personas también puedan hacer ese cambio de vida. Pero lo que Jesús evidencia es que los más ilustres representantes de la religión en ese momento, como sacerdotes, judíos, escribas, fariseos, no escucharon la voz. Entonces, no necesariamente son los primeros en el reino de Dios. Antes que ellos, habrá otros que llegan a su reino. Entonces, el Evangelio de Mateo, escrito hacia finales del siglo I, nos muestra la manera como se relaciona una comunidad de fe donde hay judíos de tradición, de una religión que habían asumido sus padres, sus abuelos y todos sus antecesores, y que eran leales a ese judaísmo.
pero también quienes habían escuchado una nueva manera de vivir, un estilo diferente de vida sin dejar de cumplir la ley. Y era lo que Jesús les había enseñado y lo que habían visto en Jesús. Quiero dejar el texto para entrar a algo de nuestro contexto en Colombia. En medio de este tiempo de pandemia global, en medio del aislamiento obligatorio que vivimos por 5 meses, creo que hubo grandes beneficios para la humanidad, para el sistema de vida global, para el ecosistema, para las familias que pudieron compartir mucho más tiempo. Padres, madres, con hijas, hijos, con abuelos, con personas en la casa. Experimentar tantas cosas nuevas en nuestra sociedad, pero también creo que este tiempo de pandemia nos ha dejado experiencias fuertemente dolorosas y que como algunos de quienes me antecedieron en las reflexiones nos invitaban a pensar el grado de injusticia económica, política, social que ronda al mundo y en caso concreto a Colombia. La familia ha sido afectada grandemente por las decisiones, por las políticas públicas, por las leyes. En un país donde se pretende mostrar que todo va bien, las cosas no van tan bien. Y de manera mucho más concreta, quiero apelar en este momento a la memoria de lo que ha ocurrido en nuestro país en el mes de agosto y septiembre. Masacres, asesinatos de firmantes de la paz, de líderes sociales, lideresas sociales, masacres de jóvenes, abuso a la niñez, feminicidios, abuso del poder y de la autoridad de la policía y del ejército, el abuso del poder del narcotráfico, de las bandas criminales y el abuso de quienes están en el gobierno nacional y en los gobiernos locales. Esto tiene que ponernos a pensar, ¿qué nos dice entonces el Evangelio de hoy en Mateo para la familia y para nuestra sociedad en general? Volvemos a Mateo, al texto escrito, y en varias parábolas de Mateo, Mateo pone en boca de Jesús una denuncia de la falsa conciencia religiosa de su pueblo. Jesús pone como parte de sus parábolas a un padre de familia que tiene 2 hijos y que tiene una viña, un proyecto económico, un proyecto de vida. Pero también en Mateo, el evangelista, quien escribe, nos habla de un rey que hace fiesta de boda, nos habla de un prestamista que perdona a sus deudores mientras otro no es capaz de perdonar. Nos habla de un pastor que cuida sus ovejas. Son escenas de la vida cotidiana de cualquier familia, en el campo. Y en la parábola de hoy nos habla entonces de un hombre que es padre de familia porque tiene 2 hijos. Además tiene un proyecto que es la viña y pide a sus hijos ir a trabajar en la viña. Uno dice que no, puede ir, pero finalmente va. El otro dice que sí, puede ir, pero finalmente no va. La respuesta de los 2 nos suena incoherente. Sin embargo, solo el compromiso del que inicialmente se había negado al trabajo nos permite descubrir quién actuó coherentemente. Esa coherencia, más allá de la palabra dada a su padre, está en el compromiso que finalmente entiende a conciencia que debe tener hacia el proyecto de vida de su padre.
De este modo, Jesús denuncia a aquellos dirigentes y a todo el pueblo que públicamente se compromete a servir a Dios, pero es incapaz de obrar de acuerdo a lo que ha prometido. Cuando dice, a ustedes les fue enviado Juan para traer el evangelio, para traer el mensaje, y ustedes no lo escucharon y no se convirtieron. Quienes se convirtieron fueron los publicanos y las prostitutas. Esta actitud contrasta con quienes parecen negarse al servicio, pero al final terminan dando lo mejor de sí en el cuidado de la vida. Esta parábola nos plantea un dilema que pone al descubierto la praxis de los oyentes de Jesús. Parábola que, leída a la luz de los acontecimientos del tiempo de Jesús, nos muestra cómo los que eran considerados pecadores por el aparato religioso son en realidad los únicos atentos a la voz de Jesús, el profeta. La conversión no es un asunto de palabra, de proclamas, de prolongados ejercicios piadosos, de decir que somos personas consagradas. La conversión es un llamado impostergable a la justicia y al discernimiento. Las palabras que Jesús usó, yo creo que hirieron profundamente a los líderes religiosos que se creían inigualables seguidores de Jesús, de Yahvé, pero que realmente no estaban cumpliendo lo que Yahvé pedía. Si miramos un tantico, prostitutas y publicanos no solo eran profesiones terriblemente despreciadas, sino que quienes las ejercían eran consideradas personas inadmisibles entre la gente de bien. Jesús ridiculiza entonces todas las valoraciones lanzadas por los líderes religiosos desde sus pedestales y demuestra con los hechos que ni siquiera la presencia de un profeta tan grande como Juan el Bautista transformó sus conciencias estériles. Este evangelio de hoy entonces nos pone a reflexionar. Nuestra vida en sociedad, nuestra vida en familia, nuestra vida eclesial, nuestra vida en el ámbito de trabajo, nuestra vida en el bar. Nuestra vida en comunidad involucra conexiones emocionales, compartir de opiniones, tratando siempre de mantener la verdad, la justicia, el amor en lo que hacemos. Nuestra vida en la iglesia requiere que seamos personas capaces de concertar, igual en la familia. Necesitamos concertar con la pareja, necesitamos concertar con nuestros hijos e hijas, con nuestros padres, con nuestros abuelos. En la vida de comunidad necesitamos ser personas mediadoras. Necesitamos ser personas con capacidad de negociación. Necesitamos ser personas con capacidad de decir con rebeldía con lo que no estamos de acuerdo, pero hacerlo de tal manera que no sea un amor romántico, sino que sea el amor firme y concreto, coherente, que nos exige y que le exige a quienes nos rodean la coherencia. Quiero que miren conmigo algunos de los textos que tenemos en el Evangelio de Mateo para argumentar lo que acabo de expresar. Antes del capítulo 20, el Jesús de Mateo nos ha hablado de deudas contraídas, de divorcios, de la niñez que incomoda a los
varones adultos y le piden a los niños que se retiren y que no molesten. Nos habla de un joven con grandes posibilidades económicas, cumplidor de la ley, pero incapaz de sentir misericordia por quienes viven empobrecidamente. Nos expresa también el Evangelio de Mateo el malestar de los obreros contra su amo porque pagó igual a quienes llegaron a trabajar de último que a quienes llegaron de primeros. Nos habla Mateo de conflictos internos que se viven dentro de la comunidad y que toda comunidad humana está en riesgo de vivir. Mateo quiere mostrarle a su comunidad a la cual le escribe cómo enfrentar y resolver conflictos comunitarios. Nos invita a que pensemos que el pecado no es solamente de orden individual o moral. Se trata de que las faltas graves en la comunidad puedan ser resueltas y flexibilizadas. Por ejemplo, Mateo nos señala que resolver los asuntos complicados en nuestra vida es muy importante y hacerlo siguiendo la pedagogía de Jesús, porque la pedagogía de Jesús lo que busca es salvar a la persona humana. Nos muestra de igual manera el Evangelio de Mateo que la sana convivencia no es solamente por el cumplimiento de algunas normas, sino que tiene que ir mucho más allá, que debemos como creyentes en este Jesús de Mateo luchar por la verdad. Nuestras familias y comunidades cristianas deben ser ante todo lugares de reconciliación, de perdón, de verdad, de misericordia. Que en la familia y en la comunidad eclesial y en la sociedad en general respetamos y exigimos respeto y que a las personas que cometen errores, como nos decía Estela, equivocaciones, tenemos que aprender a relacionarnos con las personas que nos agreden y nos ofenden. Pero el texto también habla de la comunidad con una mentalidad capaz de entender la gracia y la misericordia de Dios más allá de las palabras. Entonces me surgen algunas preguntas. ¿Cómo vivimos nosotros los valores de la verdad, de la justicia, la reparación, la reconciliación al interior de nuestras familias, al interior de nuestra comunidad de fe o comunidades de fe en plural? ¿Qué actitud asumimos frente a las personas y a los medios de comunicación que manipulan y tergiversan la verdad y tergiversan la historia? ¿Cómo asumimos esas situaciones? El Evangelio de Mateo nos hace sentir responsables de responder a ese tipo de situaciones. Somos corresponsables en la suerte de nuestros hermanos y hermanas, en el terrible contexto de injusticia, de dolor, de corrupción institucional que vive Colombia. El Evangelio de Mateo nos invita a la conversión, a la metanoia, al cambio rotundo de mente y de corazón. Los últimos serán los primeros. Por eso Jesús pone de ejemplo a las prostitutas y a los publicanos como los primeros antes que líderes o lideresas religiosos de fe, de comunidades de fe. En el Evangelio de Mateo, quien se convierte es la persona que es enseñada por Jesús y asume el amor como su norma de vida. Amor que se traduce en actitudes, compromisos concretos de servicio, respeto, perdón, reconciliación,
tolerancia, comprensión, verdad y solidaridad fraterna. Jesús le dice, al final, el evangelista Mateo pone en boca de Jesús, al final del texto, vayan a todas las naciones y anuncien este evangelio para salvación. Entonces, la conversión en el evangelio de Mateo es un signo vital del compromiso que los seguidores y las seguidoras de Jesús hacen para que sea posible una nueva manera de relacionarse en la sociedad. Una nueva manera de relacionarnos empezando en la familia. La pandemia nos ha mostrado la gran capacidad del gobierno colombiano para imponer leyes, decretos, para cambiar la Constitución a través de decretos, beneficiando a las grandes economías del país en lugar de llegar realmente a quienes más lo han necesitado. La pandemia nos ha mostrado la incapacidad decidida de nuestro gobierno para dar cumplimiento al acuerdo de paz. Su incapacidad para proteger la vida de las ciudadanas y los ciudadanos colombianos. Nos ha demostrado la prioridad del fracking, de la minería, que destruye nuestro ecosistema. Nos ha demostrado que la niñez, que los indígenas, que las comunidades que luchan por sus derechos no son su prioridad. Que su prioridad es defender toda una política de seguridad que viene desde hace décadas destruyendo la vida de nuestro pueblo colombiano. Firmante de la paz no es su prioridad. Nos ha demostrado su incapacidad para acompañar al pueblo colombiano en sus reales necesidades. Entonces, si traducimos todas estas situaciones también a la familia, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida en familia? ¿Quiénes toman las decisiones en la familia? Consultamos a nuestras hijas e hijos, a nuestra pareja, en la toma de decisiones. Les damos ese respeto generoso que requiere nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros abuelos en la familia. ¿Cómo es nuestra vida empezando en la familia? En la vida de la iglesia. ¿Quiénes toman las decisiones? Los líderes religiosos, sin consultar, sin importarnos la opinión, las situaciones, las necesidades, los requerimientos de quienes conforman esa comunidad de fe. Todas estas son reflexiones que el Evangelio de Mateo nos invita a considerar, porque es muy importante para una comunidad eclesial su manera de relacionarse con quienes le rodean y con la sociedad en general. Así que entonces, quien ama auténticamente va a trabajar a la viña, porque ama la viña. Aunque en algún momento haya hecho no me interesa, no quiero ir o no puedo. Quien realmente va a trabajar a la viña es porque en su conciencia le importa la viña. Quienes hacen parte de esa viña, el proyecto de esa viña, la transformación de los aspectos que haya que realizar en esa viña, las proyecciones de vida y de posibilidades de bienestar que puede producir la viña para quienes la conforman. Entonces, la viña puede ser nuestro proyecto de vida personal, puede ser nuestro proyecto de vida familiar, puede ser nuestro proyecto de vida eclesial, puede ser nuestro proyecto de vida en un barrio, puede ser nuestro proyecto de vida como pueblo colombiano.
¿Qué es trabajar en esa viña? ¿Cómo la cultivamos? ¿La regamos? ¿Le arrancamos la maleza? ¿Le quitamos cargas pesadas innecesarias a esa viña? Luchamos para transformar los aspectos que destruyen la vida en esa viña. ¿Qué nos dice la parábola hoy a nuestra vida en familia, a nuestra vida eclesial y a nuestra vida como parte del pueblo colombiano? Los últimos serán los primeros en el reino de Dios. Por eso es muy importante la niñez en el reino de Dios. Por eso es tan importante que desarrollemos una nueva manera de acercamiento, de abordaje, de inclusión de nuestras comunidades indígenas en Colombia, de nuestras comunidades afrodescendientes, de las comunidades LGBTI, de las personas que piensan diferente, que políticamente están pensando diferente. ¿Cómo hacemos posible ese trabajo en la viña en este momento? Es muy importante reflexionar y que sea un compromiso personal, claro que sí. Es una decisión de metanoia, de conversión personal, individual, pero no podemos prescindir de la vida en comunidad, así como ustedes llaman a su comunidad, de diálogo y de fe. Es muy importante la comunidad, no solo la comunidad primaria que nos rodea como iglesia, sino nuestra comunidad de fe como pueblo colombiano y como parte de una comunidad global. ¿Qué ocurre en nuestro mundo global? Es importante que como personas de fe nos incluyamos y participemos y trabajemos y luchemos por esa vida en la viña. Así que hermanas y hermanos, esta es la reflexión que quiero dejar con ustedes hoy, para ustedes y para mí. ¿Cómo nos estamos relacionando en la viña? ¿Cómo estamos trabajando en esa viña? ¿Qué estamos renovando? ¿Qué estamos cambiando? ¿Qué estamos posibilitando e incluyendo en esa viña? Es muy importante. Es el llamado que Jesús nos hace hoy a trabajar en su viña. Muchas gracias por su atención y quedamos abiertos si es posible para que podamos dialogar un poco más. Por supuesto, Gloria, muchas gracias. Creo que el Dios de la vida ha hablado a través tuyo, le ha dado fuerza a esa declaración bíblica. Gracias. Hay muchas cosas, ¿no? Seguramente las personas que nos acompañan en esta mañana están preparando su participación, lo que quieren expresar, lo que quieren reaccionar. Para animarles, yo quisiera compartir un poco la mía, mi percepción. Me llama bastante la atención la respuesta de los hijos, en este caso, que dicen no quiero. Es una palabra que en alguna forma se replica también al interior de varios hogares. Pero es una declaración que denota sinceridad, autenticidad. A mí me parece que la cultura colombiana como que en su exterior, cuando exterioriza la actitud del corazón, no tiene como la capacidad de expresar en una forma sincera lo que realmente siente, lo que realmente quiere. Entonces, por quedar bien, así como pasó en el texto, por quedar bien, entonces unos dicen sí, pero finalmente sí, de acuerdo. no van. Y otros dicen no, pero al final de cuentas van. Lo hacen, sí. Entonces, que Dios nos ayude
a reformar nuestra espiritualidad desde esa capacidad también para ser auténtico y que logre convertir esa metanoia en nuestro corazón, que nosotros seamos capaces de reflexionar y de finalmente ir, ¿no? Y de expresar en algún momento, porque también pues está nuestro corazón ahí aflorando. Y la espiritualidad, digamos, del país se construye desde la espiritualidad que nosotros también promovemos al interior de nuestras casas, de nuestros hogares. Entonces, bueno, quisiera... Yo quisiera agregar algo a lo que dice John en cuanto a las dos respuestas, que denoto en el no quiero, denoto a veces como, bueno, puede ser mi hijo diciéndole, yo mandándole a hacer algo y él me dice sinceramente, no quiero, y con confianza, ¿sí? Porque confía en mí, porque, bueno, soy su mamá, o también con John, porque tiene esa confianza y de ser sincero y ser espontáneo, ¿no? Pero en cambio, en el otro respuesta le dice, sí, señor, ¿no? Había como, no hay tanta cercanía, porque lo trata a su papá de señor, ¿no? Hay como un distanciamiento. Y como que el hijo de pronto le dijo, sí, señor, como una obligación, porque sintió que su papá o su mamá le estaba dando una orden, ¿no? Un imperativo. Entonces, veo como que también esos dos conceptos tan diferentes en esas dos respuestas que denotan y representan unas relaciones que habían entre padre e hijo. Una cercana y la otra como tal vez más lejana, como que de poco conocimiento y de no confianza. Sí. Bueno, gracias. Quisiéramos invitar a las personas que nos acompañan, si quieren expresar alguna opinión, algo que les llame la atención, estamos atentos de su manito virtual, o si quieren, aquí pues estoy intentando también verlos, si quieren habilitar su cámara, si quieren habilitar su micrófono, les escuchamos en este tiempo de reflexión, y también nos vamos preparando para orar nuevamente y pedirle al Señor esa fuerza que necesitamos para aplicar esta palabra en esta mañana. Así que, bueno, invitados, invitadas. Siempre hay unos minutitos de silencio, unos segunditos de silencio, pero después cuando viene el primero se van los otros detrás. También lo pueden hacer por el chat. Si recuerden, aquí estamos, hoy estamos en privado, aquí por el chat. Si desean hacerlo, también les estamos leyendo. Creo que parte de lo que decían ustedes dos, Estela y John, es como también a través del Evangelio de Mateo, esa pedagogía de Jesús nos muestra que dice lo que piensa de una manera tan asertiva, porque mire que el hijo le dice, no quiero. Y, pero uno lo que contesta, pero ¿cómo así? Si siempre que te pido el favor, tú no quieres hacerlo. Y empezamos como con el llamado de atención y la cantaleta, como decimos en la casa. O mire, aún en el trabajo, ¿cierto? O en la iglesia. Tratamos siempre como de ridiculizar a la persona que nos expresa tranquilamente no quiero. Así es. A veces queremos ridiculizarla. El padre no, lo que nos muestra es que va y le dice entonces al otro y el padre seguramente quedó confiado porque el segundo le dijo que sí. Pero finalmente quien ha dicho que no es el que tiene como la conciencia más profunda de que es importante cultivar la viña y que aunque haya dicho que no, le sacó el tiempo, la energía y el compromiso para hacerlo.
Y en esa pedagogía de Jesús es muy importante para nosotros en la familia, porque siguiendo como los patrones jerárquicos que a veces nos aprendimos de nuestros padres y en la sociedad en general, nosotros queremos como padres imponer la voluntad sin tratar de negociar o también atender las necesidades de las otras personas que están alrededor nuestro. Entonces es muy importante no ridiculizar, no marcar a la persona por lo que ha hecho. El caso de la mujer adúltera, Jesús no va y le dice, mire, esto la traen aquí, por algo tuvo que ser. O como revictimizamos en nuestra sociedad. Si esa mujer la violaron es porque llevaba esa falda muy corta, o si el ejército disparó es porque algo estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros también tener en cuenta esas escalas de valores que nos ayudan en la convivencia? Sí, es así. Mira que a veces esa autoridad que se expresa en la casa, que no concilia, que no concerta, que no admite errores propios, se refleja en la espiritualidad que nosotros estamos viendo como país. Y es por esas construcciones de autoridad que motivan la hipocresía y que impulsan también violencia. ¿Sí? Lo que apunta Estela es sí, señora, y es una relación distante, pero es una relación hipócrita también, y ahí es algo que finalmente no se hace, ¿no? El colombiano es muy leguleyo, como que calma su conciencia a través de leyes, pero que cuando uno ve en la práctica son cosas que no se cumplen. Y lamentablemente a nivel de religión y pues tristemente de iglesia, como que también se fortalece esa hipocresía, tal cual. O sea, no hay otra palabra. Sí, y mira que aún en la relación de pareja, en la relación de padres a hijos, usamos mucho eso. Sí, señor. El reflejo de sumisión, ¿no? Es lo que dice Estela. Refleja la sumisión, la dependencia que se tiene frente a la otra persona y cómo finalmente no nos interesa realmente cumplir con, no hay la conciencia, esa es la palabra, no hay la conciencia de lo que realmente implica haber dicho sí, voy. Así es. Sebastián habilitó el micrófono. Sí. Bueno, muy buenos días. Hola. Primero agradecer a la pastora Gloria por su intervención, me pareció espectacular. Pero, gracias, John. Pues añadiendo, digamos, a que en la cultura de nosotros se ha invertido el sí, señor, como una responsabilidad obligatoria y no como un querer de corazón. En algunos sentidos, también se ha metido el sí, señor, por puro y físico miedo. Es decir, tú tienes que respetar la autoridad y hacer lo que te digan así tú no quieras o así veas que es inconveniente. Entonces, en este caso, por ejemplo, en estos días se ha visto que en su gran mayoría regularmente las personas dicen, no, es que tienen que respetar a la policía y es que tienen que hacerse respetar, ¿sí? Pero si no hay un querer de corazón, es decir, si de corazón tú no decides respetar a la policía porque la policía no te respeta a ti, ahí se rompió algo como sociedad. Lo mismo en los hogares. Cuando tú no dices que sí de corazón y adquiriendo una responsabilidad que conlleva decir que sí, se rompió algo pues en la familia y de hecho en el ámbito social. Esa era mi intervención.
Muchas gracias, de verdad. Sí, muchas gracias, Johanna, así es. Y parte de lo que justamente Jesús quiere mostrarnos, o quien escribe el Evangelio de Mateo pone en boca de Jesús, es la posibilidad de disentir tranquilamente, o sea, a conciencia, ¿no? No puedo, no quiero, no es mi interés, no tengo interés en esto. O sea, y respetar esa capacidad de disensión, la capacidad de pensar diferente, la capacidad de obrar y de actuar diferente. Me parece que es muy importante en la pedagogía de Jesús. Y es algo que nosotros debemos aprender a respetar y en los tiempos, porque mire que en este tiempo, en el momento de la petición del padre, el hijo dice, no, no quiero. Pero en el momento en que el hijo entiende, no, tengo que hacer conciencia que es también una responsabilidad mía, tengo una corresponsabilidad al lado de mi padre, al lado de la familia, en la viña, también depende de mi cuidado, de mi trabajo, de mis capacidades, entonces voy. Hay tiempos, ¿verdad? Así es. Edison también ha habilitado su micrófono. Edison, muy buenos días desde Barranquilla. Desde Barranquilla. Muy buenos días para todos. Sí, desde aquí, desde la calurosa Arenosa, que está un poco húmeda en estos tiempos, que está lloviendo bastante, pero de todas maneras no deja de ser una ciudad calurosa, amable y de verdad que una bonita ciudad que cada día yo creo que ahí la pastora sabe lo bonito, todo lo que le han hecho a la ciudad. Y yo no soy de acá, pero me siento bastante orgulloso de estar acá. De hecho, yo creo que casi todos, de alguna forma, a pesar de que yo no soy costeño, ya como que de alguna forma ya me tienen enmarcado, cosa que ese es el tipo de marcos que realmente no molestan, ¿no? Porque hay otros donde ya cuando hay esa señalización, pues sí tienden a ser un poco que ya se salen de plano. Y creo que eso sirve un poco a lo mismo que estamos hablando hoy. Yo creo que definitivamente aquí hay dos conexiones. Es conectar el corazón, conectarlo con el pensamiento, que tanto en su disertación fue bastante claro como lo que nos dijo Sebas también. Y la idea es que nosotros podamos expresar realmente lo que sentimos, como lo sentimos. Hay una parte importante, y es que el hecho de poderlo expresar no quiere decir que no que tengamos que respetar, ni tengamos que exigir que otro tiene que pensar como yo pienso, ni tener la misma idea que yo tengo, ¿no? Necesariamente la idea es que en esas diferencias nosotros podemos construir, y mientras las hagamos con respeto, pues realmente creo que podemos avanzar. Porque eso que nos estaba diciendo incluso el pastor John, que nos pasa mucho en Colombia, nosotros tratamos siempre de quedar bien con otros, ¿sí? Entonces, por quedar bien con otros, siempre tratamos de ver qué es lo que el otro quisiera que yo dijera, ¿sí? Y muchas veces nos enmarcamos en ese famoso "qué dirán". Yo creo que la pastora, de alguna forma, que está muy familiarizada con la cultura acá, aquí hay una parte donde en algunos sectores eso es muy evidente. Y hay muchas cosas que se hacen es porque o los otros dicen o los otros no dicen o qué dirán los otros. Y creo que aquí lo que nos está enseñando hoy precisamente el mensaje es eso. Conectemos nuestro corazón, hagamos lo que definitivamente nuestro corazón nos dice. No tengamos miedo a expresar nuestras diferencias o nuestros acuerdos, ¿sí? Siempre y cuando los hagamos de corazón. Porque muchas veces nos escudamos en yo no hice porque es que la ley no lo permite. Bueno, la ley es una cosa y lo que yo hago, lo que yo soy es otra cosa. Entonces, siempre trato de buscar un escudo para justificar que de alguna forma no estoy muy contento con lo que estoy pensando, con lo que estoy diciendo, con lo que estoy haciendo. Y creo que en esa disertación, ese llamado es a esa conexión permanente, que todo lo que nosotros hagamos definitivamente debe tener eso. Si yo no puedo o no quiero, es que no es malo que yo no quiera, ¿sí? Si hay un momento donde, pues no, yo no quiero ir, yo no quiero hacer, yo me quiero quedar durmiendo, pues eso es algo que nosotros como seres humanos tenemos derecho, pero qué tan rico que lo podamos expresar, obviamente siempre con respeto. Yo creo que esa palabra es muy importante
porque muchas veces pensamos que porque tenemos la razón, entonces no, eso nos da el derecho a irrespetar a otros, ¿sí? En estos días estuve viendo una película en estos días que se llama Wonder, Extraordinario, y me pareció una película muy linda. Y realmente una de las palabras es esa, ¿sí? Si yo tengo la razón, ¿sí? Debo empezar a mirar si por tener la razón puedo ser gentil o no puedo ser gentil. O sea, si le doy prioridad a la razón o a la gentileza. En la palabra del mensaje era, démosle prioridad a la gentileza, ¿sí? Muchas veces, así yo tenga la razón, el quedarse callado creo que aporta más que de pronto ponerme en la posición de imponer, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues hay ocasiones donde definitivamente no es el momento. Y esa es la parte suya cuando nos hablaba de la asertividad. Creo que esa parte es importante. Entonces, tenemos dos elementos: conectar nuestro corazón, poder decir lo que nosotros definitivamente queremos en el momento que lo queremos, manteniendo un respeto y no olvidar esa gentileza con todos nuestros demás hermanos. Gracias. Gracias a ti, Edinson. Y pienso que tiene mucho que ver con lo que en el texto realmente debe llamarnos a profundizar, la coherencia, ¿no? Parece incoherente que uno primero diga no quiero y después lo haga, pero es más incoherente decir sí quiero, sí voy y no hacerlo. Eso realmente es más incoherente y causa daños, esa incoherencia. Mientras que lo primero que parece ser una incoherencia, finalmente refleja una convicción de conciencia. Y creo que es a lo que Jesús nos llama. O sea, mira el ejemplo que pone en otro texto, Mateo, con el publicano. Yo sé que soy pecador, yo reconozco que yo he hecho mal, yo he actuado incoherentemente con mi religiosidad, con mi fe, pero finalmente es el publicano el que acepta la conversión. Y entonces, ¿cómo esa conversión se va dando en actos diarios, en actos que nos pareciera, pero estoy actuando incoherentemente, pero me puedo convertir, ¿de acuerdo? Puedo cambiar, puedo ser más coherente en lo que estoy pensando y lo que es el corazón, más allá de lo que mis palabras han dicho o de lo que quería quedarme fresca sin hacer el trabajo que me han pedido. Entonces, ¿cómo balancear, ¿no?, esa coherencia en nuestra vida? Sí, es así. Hay más intervenciones. Bueno, está en primer lugar Juan Pablo, que levantó la manito virtual, y Julio César, por ahí vi que en algún momento habilitó el micrófono. Entonces, Juan Pablo, dale, tienes la palabra. Bueno, me llama la atención como el sentido metafórico que Jesús utiliza para decirnos que no importa lo superficial, que no importan las palabras, sino que pues en últimas todo depende del fondo, de la esencia de lo que significa convertirse o seguir a Dios. Acá la mayoría de nosotros hemos hecho muchas veces reafirmaciones de nuestra fe, hemos hecho pues compromisos con Dios orando, le hemos dicho miles de palabras diciendo, Señor, yo voy a estar contigo siempre, voy a permanecer en la fe siempre. Y al final pues las palabras son eso. No sé si reafirmar nuestro compromiso con Dios tenga alguna utilidad, porque finalmente no es eso lo que importa. En muchas ocasiones se dice en momentos de emocionalismo, en momentos en los que creemos que estamos haciendo un compromiso para toda la vida y impulsados por ese sentimiento, por la emoción del momento, hacemos miles de pactos y compromisos,
pero en últimas, pues eso no es lo que se va a mirar y eso no es lo que Dios va a tener en cuenta. Quizás entonces una primera reflexión es que todos los que hemos hecho esos compromisos desde pequeños, quizás en nuestras oraciones, ver qué tanto valor tiene eso. En realidad, ¿aporta algo los muchos pactos que hayamos hecho con Dios? ¿O qué es verdaderamente lo que importa para saber si sí estamos caminando como Jesús nos enseñó? Y pensaba, se me venía a la cabeza el video que salió esta semana, la semana pasada, de un pastor brasilero que está hablando de amor en plena videoconferencia y le pega a la esposa y sigue hablando de amor. Entonces, qué absurdo pensar que nuestras palabras tienen algún sentido, algún valor si no hay una decisión y si no se manifiesta en acciones nuestra creencia. Y Juan Pablo, me haces pensar en el significado, el sentido profundo que tiene en el Evangelio de San Mateo la conversión que se demuestra a través de la señal del bautismo, porque la señal del bautismo es la señal pública del compromiso que se hace con Jesús de que quiero dejar de palabrear y actuar. Quiero dejar de vivir una vida falsa y vivir una vida coherente, concreta y real, específicamente en el compromiso con el mensaje de Jesús, más allá de que sea prostituta, yo puedo hacer una labor en el reino de Jesús. Más allá que sea publicano, yo puedo tener una acción concreta, transformadora en el reino de Jesús. El Evangelio de Mateo señala cómo quienes llegaban al bautismo en el Jordán eran los publicanos, los pecadores, las prostitutas. Jesús va a estas cenas donde era tan criticado, y lo que nos quiere mostrar el Evangelio de Mateo es que va más allá de lo que dice la ley. O sea, pertenecer al reino de Jesús va más allá de la falsa religiosidad o de la religiosidad que hemos aprendido desde nuestra niñez y que se traduce en actos concretos de evidenciar que hay ese compromiso con la justicia, con el respeto, con la solidaridad, con el amor. Muy bien. Julio César, ¿habías habilitado el micrófono? Tienes la palabra. Buenos días, iglesia, que Dios les bendiga. Buenos días. Gracias, Pastora Gloria, por la reflexión del día de hoy, que creo que nos lleva a que podamos reconsiderar, como estaba diciendo Juan Pablo ahorita, nuestro compromiso con el Señor, si es necesario reconsiderarlo o no. Es bueno mirar que indiferentemente de lo que hicieron los hijos, el que decidió finalmente ir, dice que fue por arrepentimiento. Y hablando de arrepentimiento, quiere decir que somos llamados a una justicia. Hemos sido llamados a la justicia, pero somos llamados para ser educados por Dios, para ser educados por Jesús, por todas sus enseñanzas. Y bien lo podemos mirar dentro de los capítulos anteriores del libro de Mateo. Si yo sigo la pedagogía de Jesús, lo primero es el amor, ¿cierto? Pero hay dos valores que están muy intrínsecos ahí dados, que es la justicia y el perdón. Y creo que es algo que nosotros no hacemos. Creemos que con sencillamente mostrarnos amorosos ya estamos dándole cabida al amor de Dios o a la creencia que profesamos. Pero no tenemos justicia, no nos perdonamos a las personas, o como estaban diciendo antes, los criticamos, los juzgamos. Y si yo realmente he sido convertido, yo debo ser llamado a una restauración primeramente con mi vida,
y a una restitución, que quiere decir que debo impactar con esa restauración vida a una restitución con la vida de los demás. Todo esto dentro de la autoridad que nos da Dios, y esa autoridad se refleja en que hay algo esencial. Yo simplemente bendigo y no maldigo. Todas las acciones que yo tome con los demás, con la sociedad, con mi familia, son para bendición y no para maldición. No para criticarlos, no para reprocharlos, no para juzgarlos, no para sesgarlos a otro lado de otra creencia, sino que la verdadera conversión con el arrepentimiento me lleva a mí a realmente contestar la pregunta que nos dejó la pastora Gloria: ¿cómo nos estamos relacionando en la viña del Señor? ¿Cómo es que realmente lo estamos haciendo? Porque es muy difícil, es muy fácil decirlo de palabra, pero es muy difícil demostrarlo de acción. Es muy fácil decir, utilizar un lenguaje incluyente, por ejemplo. Es muy fácil utilizar un lenguaje incluyente cuando hablamos de nosotros, de nosotras, de ellos, de ellas, de él o de ella, en cualquiera de sus formas, pero cuando me tengo que acercar al pobre no me acerco. Cuando me tengo que acercar a la prostituta no me acerco. Cuando me tengo que acercar al publicano no me acerco. Cuando me tengo que acercar a un desechable, entre comillas, de la calle, no lo hago. Entonces, yo puedo utilizar y tengo la intención de hacer las cosas con un lenguaje incluyente, pero en la práctica no lo hago. Y a eso es lo que nos llama el Señor Jesucristo. A eso somos enseñados por el Señor Jesucristo, a que nos acerquemos, a que actuemos, a que vayamos a la acción. ¿Por qué? Porque estamos respaldados por la enseñanza que nos dio de amor, de perdón y de justicia. Gracias, Gloria, gracias, Tela. Gracias, hermano Julio. Gracias, Sí. De acuerdo, Julio César, y me hiciste recordar lo importante del relato de Zaqueo, porque Zaqueo, parte de su transformación es restaurar lo que había dañado. Y ese es parte del compromiso que tenemos que asumir como bautizados y seguidores en ese evangelio que hemos creído. Es la restitución del daño que causamos. Por eso fue tan importante que en el acuerdo final de paz quedara esto. Tiene que haber restitución de los victimarios hacia las víctimas, porque si no, ¿de qué reconciliación hablamos? Y tiene que haber el compromiso de no repetición de las acciones que destruyeron y que causaron daño a las víctimas. Y eso lo aprendemos es en el Evangelio de Jesús. Y me parece muy importante que Julio César lo mencionaba también a nivel de la familia. El daño que causamos a la pareja, a nuestros hijos e hijas. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Realmente restituimos a quienes dañamos o el daño que causamos en la familia? ¿Lo restituimos? Y hay un compromiso de no reiteración de esas acciones que destruyen. Es muy importante en la vida de familia. Sí, así es. Bueno, hemos conversado sobre algunas dimensiones de ese texto. Es bastante abundante e induce a considerar pues nuestra autenticidad en la fe, lo que somos nosotros y nosotras en esencia, lo que proyectamos en lo real, en lo concreto. Y es un desafío que Dios nos permita no construir una burbuja en donde nos escondemos en nuestra espiritualidad y más bien que nos esforcemos para ser auténticos, que promovamos la confesión, la oración, el cántico, la alabanza,
y que ese sea aliciente, no para la hipocresía, sino todo lo contrario, para que diariamente y en lo cotidiano, en nuestra familia, en lo social, podamos reflejar autenticidad. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere compartir y nos vamos preparando entonces para un tiempo de oración, clamando al Dios de la vida para la fuerza, la sabiduría y que su palabra se haga una realidad en nuestras vidas, en nuestra familia y en esta sociedad que tanto lo necesita. Entonces, bueno, a ver si hay alguien más a la una. Si hay alguien más a las 2. Bueno, muy bien. Entendemos que no hay otra participación. Entonces, Gloria, por favor, si nos quieres dirigir en este tiempo de oración, expresando al Señor pues lo que aflora, ¿no? Lo que interpretas de este sentido comunitario. Claro que sí, John, con todo gusto. Oremos. Presentamos ante ti, divinidad que nos acompañas permanentemente, que te mueves más allá de nuestros intereses y que te haces visible a través de tantas y tantas situaciones que nos rodean. Queremos, oh Dios, agradecer que tu gracia y tu misericordia nos cobija mucho más allá de lo que nuestra mente humana finita puede sospechar. Tu gracia es tan maravillosa, tu amor es tan insondable y tu generosidad tan extendida que llega hasta donde menos nos imaginamos. Pero una gracia que salva, que redime, que nos pone en un nuevo camino, en una viña donde podemos trabajar para transformar, que nos ubicas en espacios donde la dureza del corazón humano destruye, imposibilita, miente, descalifica, oculta y nos das la capacidad para mostrar que otro mundo es posible, otras realidades se mueven a través de tu Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, por este tiempo hermoso que hemos podido compartir, que nos tiene que mover en medio del contexto que vive nuestro país, un contexto de injusticia económica, social, política, religiosa, un contexto donde no se valora la cultura, las culturas humanas que podrían hacer la construcción más sensible y solidaria de nuestro mundo. Que tú nos ayudes, oh Dios, a ser coherentes, a echar mano a esa libertad de conciencia a la que tú nos invitas para construir sociedades más igualitarias, más fraternas, más justas, porque sí es posible. Porque es posible, porque tú estás en nuestras vidas, oh Dios, y nos guías con ese espíritu que tú nos revelas a través de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Dios, y que nuestras acciones de trabajo en esta viña que se llama Colombia sean de transformación, sean de un amor firme, capaz de decir la verdad, capaz de convencer a otros de que otra manera de hacer las cosas es posible. Ayúdanos a valorar a quienes esta sociedad desecha. Ayúdanos a encontrarle el sentido profundo a la vida de quienes esta sociedad pone en la última escala.
y ayúdanos, oh Dios, a ser coherentes en la manifestación de tu reino en este mundo. En Cristo Jesús agradecemos porque tú estás en nuestras vidas y haces posible lo que parece imposible. En Cristo, nuestro Redentor y Salvador, lo rogamos. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Gloria, muchas gracias. Pastora Gloria. Ha sido una tremenda bendición, un privilegio tenerte con nosotros y gracias por esa palabra que has compartido hoy con la iglesia. Claro Sí. que sí, John, con muchísimo gusto, y a ti, a Estela, por tan amable invitación. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias, pastora. Dios bendiga tu vida, tu familia, tu mamá, todas las cosas que estás haciendo allí también en Santander. Que Sí, Dios señora. haya sobre ti y sobre tu familia. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazos. Bendiciones, gracias. Cuídate. Con Ah. todo gusto. Chao. Bendiciones. Bueno, quisiéramos verles a los demás, a las demás, si tienen a bien habilitar su video, su cámara, para poder verles y saludarnos. Y bueno, también esta mañana hay unos anuncios. Se va preparando también Felipe. ¿Dónde estás? Ahí está Felipe. Y ya se despeinó. Y a los y las demás, por favor, déjense ver y a ver si hay oportunidad también para saludarnos en esta mañana. Entonces, Pipe, por favor, ayúdanos con los anuncios y mientras los demás se van habilitando las imágenes. Sigo un poquito despeinado. Pero bueno, los anuncios que tenemos para el día de hoy como Iglesia Diálogos y Fe. El primero, pues recordarles que el próximo sábado 3 de octubre tenemos nuestra planeación como iglesia, pues para decidir nuestra ruta crítica durante los próximos años. Esta planeación va a iniciar a las 9 de la mañana, entonces están cordialmente invitados. La idea es que podamos pues participar todos juntos y también saber pues cuál es esa ruta de acción que vamos a seguir durante los próximos años, y pues que también podamos crecer como comunidad y como iglesia y generar pues un impacto significativo pues en los contextos en los que estamos. También pues queremos agradecer las donaciones que hemos recibido como iglesia y en alianza con la Iglesia Menonita de Teusaquillo. Pues por ahí vi el post precisamente de la iglesia esta mañana. Aproximadamente este trimestre se han entregado 89 mercados pues a diferentes familias, y pues eso realmente es una bendición muy grande para estas familias. Y pues recordemos que pese a que ya volvimos como a una normalidad, por decirlo de alguna forma, muchas personas también se han visto afectadas económicamente y todavía lo están, pues porque sus negocios quebraron, porque pues, no tienen el mismo ritmo de trabajo, porque muchos fueron despedidos también de sus empresas. Entonces, pues qué bonita forma también de ayudar pues, a estas personas que están pasando por un momento de necesidad. Y no solamente a ellas, sino a las que pues de entrada ya venían como un momento, una situación crítica, y que la pandemia también les pegó más duro. O sea, como las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, todos sabemos quiénes también. Entonces, pues les agradecemos muchísimo por las donaciones y esperamos pues también poder seguir apoyando pues de esta forma a las diferentes personas que se han visto afectadas por el tema de la pandemia. Y también finalmente queremos agradecer pues a las personas que hemos estado encargados del ciclo del preuniversitario. El próximo sábado ya tenemos la última sesión. Realmente pues este semestre fue como algo muy, muy bonito, muy chévere. Tuvimos también chicos de otras regiones, de Boyacá, de Arauca, del Llano también. Eso fue muy chévere poder extender como el preuniversitario a nivel nacional. Tuvimos inclusive más chicos que de lo que tuvimos el ciclo pasado. Ahorita están, no recuerdo muy bien, como entre 50, 60 chicos en total se están reuniendo. Pues entendemos que muchos también se iban a ir pues por el tema de la pandemia, también el estar en el computador, el trabajo, etcétera.
Pero entonces sí ha sido muy significativo también ver el trabajo y el esfuerzo de los profesores, ver también cómo muchos planificaron muy bien sus clases, se adaptaron muy bien también a la virtualidad, pese a que de pronto pues solo cuentan con el computador y pues escribir sobre un computador, sobre un tablero virtual es difícil a veces, pero se adaptaron a eso, ver también cómo apuntamos a lograr ciertos objetivos de aprendizaje que pues nosotros planeamos desde un principio con el equipo que está detrás del preuniversitario y ver cómo ellos apuntaron a eso, no solamente como a dar un tema y ya, sino a lograr que los chicos realmente aprendieran efectivamente a partir de esos objetivos. Entonces ver cómo a él les ponían talleres, como durante la misma sesión se resolvían ejercicios sobre la materia que estaban viendo. Eso fue muy bonito, fue muy significativo también. Y pues finalmente también darle las gracias al equipo organizador, a Juan Pablo, a Edison, a Cindy, a Daniela, porque pues detrás de todo como el simplemente como dar una clase y ya, hubo también toda una organización porque yo también hago parte del equipo y fue también pues sesiones donde, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos darle a los chicos la sesión de manera efectiva? ¿Qué hacemos con el horario? ¿Cómo hacemos para que los profes realmente entiendan lo de los objetivos, cómo los capacitamos? Entonces, pues darles muchísimas gracias también, porque sé que fue un esfuerzo también al principio arduo, pero pues la idea era poder prestar un buen servicio para los chicos. Entonces, pues esperamos cerrar este último sábado pues de manera muy, muy bonita, muy chévere con los chicos y que ellos realmente pues se hayan llevado también una experiencia bonita de nosotros, no solamente por las clases, sino también por las reflexiones que hacíamos, que me pareció que también muchas fueron pertinentes en su momento, y pues también esperar a ver qué nos depara en el futuro para nuestro preuniversitario. Entonces, esos son todos los avisos que tenemos para el día de hoy. Le doy entonces ahora paso a John y a Estela